Marichal es profesor investigador del Colegio de México. Sus estudios son muy eclécticos, conoce muy bien la historia española, también la historia de las crisis económicas del mundo, pero en esta ocasión nuestra conversación quisiera yo centrarla en este personaje, Francisco Franco, que falleció el 20 de noviembre de 1975, hace 40 años. Como que ha pasado el tiempo y la transición democrática que vino después de la muerte de Francisco Franco, que fue un modelo para muchos países del mundo, para Chile, para Argentina, como que se ha olvidado, como que ya en España y en otros lugares del mundo ya no se le tiene tanto respeto. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantearse es por qué recordamos a Franco, porque la transición fue de un régimen dictatorial a una democracia. Pero además con un dictador que le dejó poderes dictatoriales a su sucesor, Juan Carlos I, ¿no es así? En realidad, no estableció que iba a ser dictador. Eso es lo complicado. Lo complicado porque Franco entra a partir de la Guerra Civil. Sí, así es. Destruyendo la democracia española. ¿Por qué lo recordamos? Lo recordamos porque fue el más longevo y más duradero de los dictadores fascistas de la época. Digo, sus amigos, Hitler, Mussolini, Salazar, todos no lograron vivir tanto como él y nunca tuvieron una dictadura tan larga. Y eso es lo que, digamos, impresiona, la duración, ¿no? ¿Qué hizo Franco para perdurar? ¿Qué hizo Franco para no ser derrocado después de que cayeron sus amigos fascistas? Primero, los efectos de la guerra civil. Él fue el primero en lanzarse, fue el general que tuvo mayor visión de cómo hacer para llevar a cabo esa guerra y para destruir la Segunda República. Y lanza la operación desde Canarias, vuela a Tetuán en un barco, en un avión inglés, que se llamó el Dragón Rapid inglés. Eso es una historia que ha contado Ángel Viñas hace poquito. Yo no la conocía. ¿Y ese avión inglés era civil, militar? Civil. Civil, sí. Sí. De amigos muy conservadores ingleses que se lo arreglaron. Cuando él pidió el avión, se lo llevaron a Tetuán, a Marruecos, y de ahí se junta con la Legión Española, cruza las tropas españolas a España y empieza la guerra civil. Y bueno, duró 3 años, fue brutal, pero la razón por la que él gana es muy simple y es él logra el apoyo de Hitler y de Mussolini desde el primer momento. Mientras que la República se dividió, por un lado comunistas, por el otro lado trotskistas, socialistas, republicanos, todos estaban peleados entre sí. Bueno, estaban peleados, pero sobre todo estaba dividido el ejército y la mayor parte del cuerpo de oficiales se fue con Franco. Eso debilitó mucho el ejército y obligó a la República a armar un ejército casi popular, aunque el general Rojo y otros eran profesionales. Pero no tenían las armas que tenía Franco, porque Franco logra el apoyo tanto de Mussolini y Hitler a nivel tanques, a nivel armamento, a nivel hombres. Y para Hitler fue una experiencia muy interesante como prólogo a la Segunda Guerra Mundial. Él manda a la Luftwaffe, manda a todos sus oficiales a entrenarse en España. Fue campo de batalla, de prueba. Y por eso recordamos también lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Guernica, el famoso bombardeo bombardeo de la Luftwaffe directamente, no eran aviones españoles, eran aviones alemanes. Aviones alemanes, pilotos alemanes que estaban haciendo pruebas y matan 6.000 personas civiles en ese pueblito, que fue uno de los primeros bombardeos masivos de población civil que se conoce. De ahí la famosa obra de Picasso, el más famoso de los cuadros de Picasso, el Guernica, ¿no? Pero fue una guerra brutal por ambos lados, hubo matanzas de ambos lados, ¿no es así? Hubo actos de crueldad enorme de los dos lados. Las guerras civiles son tremendas. En los primeros 6 meses se dice que se mataron unas 300.000 personas, fusilados de los dos lados. Es muy difícil calcular cuántos murieron, quiénes mataron, pero fue terrible y después entró ya la guerra regular, ¿no? Y Franco logró, con ese apoyo externo, poco a poco ir avanzando.
hasta que concluye la guerra civil en 1939. Y tienen que salir de España 500.000 personas a Francia, de los exiliados. Muchos eran soldados republicanos, otros eran trabajadores, otros eran gente del gobierno, había de todo tipo. Y en ese momento empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Franco, en esa circunstancia, estaba muy bien colocado para imponer una dictadura férrea, porque la guerra absorbió, la Segunda Guerra Mundial absorbió la atención de todo el mundo. Y a partir de ese punto, a ese momento, todo el mundo se olvida de qué está pasando en España, ¿no? O sea, había acabado la guerra civil. Entonces, Franco empieza a organizar su gobierno y mete alrededor de 1 millón de personas en campos de concentración. A partir de ahí se supo lo que iba a ser esa dictadura. Azaña había pedido paz, piedad. Manuel Azaña, presidente republicano, sí. Manuel Azaña había sido el presidente de la Segunda República, el gobierno más democrático que tuvo España hasta el 36, ¿no? Cuando él veía que la guerra ya no iba a seguir, porque iba a ganar Franco, él da un famoso discurso donde dice que pide paz, piedad y perdón. Pero Franco decidió que no. Las condiciones eran óptimas para él para establecer una dictadura extremadamente severa. Y lo implanta. Y luego dura muchísimo. En parte dura tanto justamente por esa primera etapa, donde mete tanta gente en los campos de concentración. Luego mandó a fusilar alrededor de 150.000. Los cálculos varían, pero los últimos cálculos son de ese tipo. Eso dejó una impronta en la sociedad terrible. Nadie se atrevía a hacer nada. Nadie se atrevía. Y él luego además organiza el régimen, porque así se llamó, de una manera vertical. Acabó con los sindicatos, acabó con los partidos políticos, cerró el Parlamento, estableció censura en radio, en cine, luego en televisión, prensa, libros, estableció un control férreo a nivel, digamos, policial también. Aumentó mucho el peso de la Guardia Civil, creó unos cuerpos de policía secreta. Las dictaduras muchas veces funcionan así. Las democracias, esa es una de las características que deben tener, no contar con aparatos policiales tan represivos. ¿Por qué las democracias occidentales no derrocaron a Franco después de la Segunda Guerra Mundial cuando él había sido aliado de Hitler y de Mussolini? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Todos los republicanos exiliados esperaban que Franklin Delano Roosevelt apoyara la transición democrática, ¿no? Después de del triunfo. Pero Roosevelt muere justo cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Entra Truman, que no tenía ninguna experiencia en política internacional. Y Churchill era la figura fuerte en ese momento. Y Churchill los ingleses no tenían interés en un cambio de régimen. De hecho, los ingleses, eso lo ha demostrado Ángel Viñas, historiador muy notado, que desde el primer momento los ingleses estuvieron más bien del lado nacionalista. No quisieron intervenir, no quisieron apoyar a la República. Por eso dejaron que Alemania e Italia hicieran su trabajo sucio. Y ocurre luego con Chamberlain, el famoso en Múnich, ¿no? Que ceden los ingleses, y uno dice que por lo de Múnich y por la Guerra Civil Española, Hitler toma confianza para lanzar la Segunda Guerra. Terminada la Segunda Guerra, todo el mundo esperaba que hubiera un cambio, pero el problema de fondo en ese momento era reestabilizar Europa. Y España estaba como en los márgenes. No representaba una amenaza particular. Y para Truman, que estaba aterrado con el avance de la Unión Soviética, que estaba avanzando muy rápidamente, Franco para él era una garantía. Anticomunista morir. Anticomunista. Era una garantía de que no iba a haber un problema, mientras que en Grecia pues ya había guerra civil. Así es. Se queda en el poder muchísimos años Franco, pero se habla de que ya en sus últimos años lo férreo de la dictadura empezó a perderse, particularmente a partir de 65, 66, en un momento en que económicamente España se estaba abriendo también y al turismo en particular. ¿Cómo ves esa parte del gobierno de Franco?
Bueno, la primera etapa de los 40 y 50 sin duda es una etapa muy brutal, Sí. ¿no? De barbarie realmente y de atraso. Dictadura fascista. Pero además de autárquica, proteccionista a morir. No quería él abrirse a la economía internacional. Pero para el año 60 esto empezó a cambiar. Tuvo asesores, consejeros, también la empresa española empezaba a mirar hacia afuera, ¿no? Y se impuso una política más liberal, digamos, ¿no? Cuando muere Franco, le deja el poder a Juan Carlos I, lo deja como rey. ¿La transición española que tiene lugar en ese momento, la transición democrática, era necesaria o los protagonistas fueron realmente los que impulsaron esa transición? Y me refiero a Juan Carlos, por supuesto, Adolfo Suárez, Manuel Fraga en la derecha, Felipe González entre los socialistas y Santiago Carrillo entre los comunistas. ¿Fueron los personajes o fue que ya estaba todo hecho para que entrara la democracia? Bueno, es cierto que se había debilitado el régimen, eran muy viejos los generales, eran muy viejos los miembros de la falange, del gobierno. Este era una nueva generación, no hay duda. La que entraba, Juan Carlos era bien joven, Sí. Adolfo Suárez era casi tan joven como... Y él venía de ser falangista, curiosamente, pero no ¿Sí? tenía la actitud de los falangistas. Porque su abuelo había sido republicano. Y entonces salió siendo un hombre mucho más abierto de lo que se esperaba. Adolfo Suárez realmente es la pieza clave en la transición, ¿no? Porque tenía la confianza de los viejos falangistas y franquistas, tenía la confianza del rey, pero tenía ese talante de apertura, de negociación, que permitió que se pudiera comenzar a negociar y discutir. Carlos Marichal, profesor investigador del Colegio de México, gracias por ayudarnos a entender el régimen de Franco, pero también esta transición a la democracia. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.